Buenas tardes a todos, bienvenidos a la última sección de este trimestre, porque después de esta práctica, entonces haremos el examen el sábado. El sábado, si no me equivoco, 23 de mayo. Yo les voy a mandar el examen, va a ser por responso y va a estar disponible desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Está bien, yo les voy a mandar un email con todos los detalles, pero por lo pronto nos vamos a dedicar a practicar este tema de diagramas de fase. Así que permítame compartir con ustedes la pantalla de mi computadora para entonces dirigirme a la presentación en PowerPoint. Así que nos vamos al primero. Vamos a ocultar esto aquí para que no se vea. Y entonces vamos al primer problema, en donde vemos que se nos está dando un diagrama de fase, en este caso del sistema AG cobre, que lo hemos usado ya, de plata y cobre, un diagrama de fase, ¿verdad? Y aquí vemos que es eutéctico, tenemos, ¿verdad?, una forma de un diagrama eutéctico, así que nos están preguntando cuál es el melting temperature del AG puro. Así que nos vamos, como este es porcentaje de AG, pues el AG puro está sobre el lado derecho donde es 100% AG. Y busco cuál es ese intersecto en donde pasa de ser todo sólido, en este caso beta, a líquido completamente. Y esa temperatura es más o menos, si esto es 1600, 1700, como 1000, 1600, 1700, 1750. Así que más o menos 1750 grados Fahrenheit. Sería la primera respuesta. La segunda es el melting temperature del cobre puro. ¿Dónde está el cobre puro? Aquí, porque si es 0% plata, entonces es 100% cobre. El cobre 100% puro está del lado izquierdo y entonces miro en donde el cobre pasa de ser todo sólido alfa a completamente líquido, que es este lado aquí, y ese punto, esa temperatura es aquí en donde prácticamente el sólido se derrite, por eso sería el melting point. Así que esa temperatura en grados Celsius, miren que de este lado la tenemos en Fahrenheit, de este lado la tenemos en Celsius, hay que tener cuidado. ¿Está bien? Así que si yo se la pregunto en Fahrenheit, usted tiene que ir y leer de este lado la temperatura, que es casi 2000, como 1980. Pero en este caso, usted la puede dar en Celsius porque yo no le estoy pidiendo unidades aquí y esto es más o menos 1090 grados Celsius. Esto es 1100, pues antecito de 1100 a 1090. Así que ahí tenemos las dos respuestas. La tercera es la máxima solubilidad de cobre en plata. Ojo, estamos echando cobre en plata pura. Cobre en plata pura. La máxima solubilidad a 600 grados Celsius. Así que 600 grados Celsius, esta línea que usted ve aquí, esta línea que usted va a ver aquí, toda esta línea de 600 grados Celsius. Y la plata pura, como usted le está echando cobre a la plata pura, usted va a buscar la plata pura y la plata pura está de este lado, así que va a empezar desde aquí a 600 grados. ¿Está bien? Y entonces usted va a empezar a echarle cobre a la plata, es decir, que se va a ir moviendo hacia, si aumenta cobre, así que cobre aquí es 0% porque es 100% plata. Así que si usted empieza a aumentar cobre, pues cobre se va a ir moviendo sobre esta línea a 600 grados, porque le están pidiendo a 600 grados. Y usted se da cuenta que si sigue y sigue aumentando, va a llegar un momento, en que si pasa esta temperatura, esta cantidad de cobre, ¿cuánto hay de cobre allí? Y esto es 90, esto es 90, si esto es para cobre, esto es 0, esto es 10, esto es más o menos como 4%. Así que cuando yo me paso, la máxima solubilidad de cobre en plata es 4% de cobre. Cuando yo he hecho más de 4% de cobre, ojo, yo no puedo 96 porque 96 es para plata. Para cobre es 4 porque el cobre va de 0 a 100.
Así que esto es 4%. Cuando yo me paso de 4% de cobre, inmediatamente caigo en la región donde se separa y hay dos fases sólidas, alfa y beta. Así que ese es el mínimo, el límite de solubilidad de cobre en plata a esta temperatura. Ahora, la máxima solubilidad de plata en cobre. Plata en cobre a 700 grados Celsius. O sea que ahora me voy a ir a esta temperatura de aquí y voy a echarle plata al cobre puro. ¿Dónde está el cobre puro? Pues está de este lado. Así que voy a empezar desde aquí donde el cobre está puro y empiezo a agregarle plata. Si empiezo a agregarle plata, entonces me muevo de izquierda a derecha porque la composición de plata va de izquierda a derecha. Entonces sigo echándole plata, plata hasta llegar un momento en que si toco esta línea, olvídense de esto que salió ahí porque un día algo mal. Si llego a esta línea, entonces ya no es una sola fase, sino que se separa en dos fases alfa y beta porque voy a caer en esa región de dos fases. Por lo tanto, esta composición que aquí es el límite de solubilidad, que es más o menos un 5% de plata. Si a 700 grados Celsius yo me paso de 5% de plata, inmediatamente se separa porque pasé el límite de solubilidad a esa temperatura. ¿Está bien? Así que vamos entonces a... Perdón. Vamos entonces ahora a mirar la composición eutéctica. ¿Cuál es la composición eutéctica? El punto E, así que lo leo más o menos aquí y eso es como un 72%. Así que la composición eutéctica es 72% de plata. ¿Está bien? La temperatura eutéctica. ¿Cuál es la temperatura eutéctica? Esta es la línea eutéctica de temperatura, así que la temperatura es casi 800, es como 780 grados Celsius. ¿Cuál es la fase rica en cobre? Pues esta alfa, porque cobre 100% está de este lado. ¿Cuál es la fase rica en cobre? Alfa. ¿Cuál es la fase rica en plata? La plata 100% está de este lado, así que es beta. Así que de esta manera hemos resuelto este problema bien sencillo, ¿verdad? Sacando data de un diagrama de fase. Va a venir mucho de este tipo de problemas en el examen que es por Respondus, ¿está bien? Así que, por ejemplo, yo le digo a usted, la máxima solubilidad a 700 es, entonces le doy varias opciones y usted mirando gráfica, pues puede saber cuál es realmente la respuesta. O si le digo, el melting temperature de tal componente es, usted va a mirar en la gráfica y va a saber si es 1008, la temperatura que sea, ¿está bien? Ahí entonces va a, por Respondus va a ser de selección múltiple. Vamos al problema número 2. El problema número 2 también es fácil y estamos simplemente considerando una composición C sub 0 a la izquierda del punto eutectoide. Estamos aquí, donde es el punto eutectoide, estamos a la izquierda. Está bien, entre punto 0.22 y punto 76. ¿Está bien? Y entonces, miren qué pasa de un sólido a dos sólidos diferentes. Por eso es transformación eutectoide. ¿Está bien? Transformación eutectoide. Entonces, vamos a mirar que vamos a enfriarla, así que vamos a empezar de arriba y vamos a empezar bajando. ¿Está bien? Esa composición se representa by moving down the vertical line, esta línea de Y a Y prime. In the figure below, create separate schematic sketches of the microstructure of this alloy at the location C, D, E, and F. The phases present in each microstructure should be labeled. Así que
Prácticamente usted va a hacer aquí, ¿qué tenemos allí? Solo sólido alfa, así que todo va a ser sólido gamma, perdón. Un solo color, va a pintarlo de un solo color. En el examen yo le puedo poner varias estructuras y decirle, ok, ¿cuál es la estructura que va en este punto? Y usted elige de los dibujitos cuál es la estructura que va en el punto que está vacía, en la figura que está vacía. ¿Está bien? Luego vamos a este punto D y en el punto D caemos en esta oreja donde hay alfa más sólido gamma. Así que empiezan a aparecer los granos de sólido, porque hay que ponerle nombre a cada fase, a alfa porque ya gamma estaba. El sólido gamma estaba. ¿Está bien? ¿Está bien? Luego, perdón, la D va aquí. Déjenme empezar de nuevo. Esta es la D. Esta realmente es la D. Ojo, esta es la D. Y la E la voy a pintar aquí. Ojo, no nos confundamos con esto. Esta es la D, la E la voy a pintar aquí. ¿Está bien? En la E vemos, me adentré mucho más a la oreja. Eso quiere decir que los granos de sólido alfa crecieron. Así que voy a pintar los más grandes porque crecieron. ¿Está bien? Y el resto sigue siendo gamma, el sólido gamma que ya estaba allí. ¿Está bien? Así que esto es alfa y esto es el sólido gamma. Sólido gamma. ¿Está bien? Tengo que ponerle nombre a cada una de las fases. Luego, ¿qué pasa? En el punto F ya crucé esta temperatura aquí, ¿verdad? Crucé la temperatura. Así que lo que ocurre es que, ¿qué ocurre? Pues todo, ya queda los granos de alfa primario, estos granos de alfa primario, porque ya estaban antes de cruzar esta temperatura, la TE, ¿verdad? Antes de cruzar esta temperatura. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la fase sólida gamma? Pues la fase sólida gamma desaparece y entonces se forma una estructura micro intercalada en donde usted va a dibujar aparte una layer es alfa, otra layer es cementita que es Fe3C, otra es alfa, la otra es F3C. Todas estas son eutectoides, ¿está bien? Eutectoides, alfa eutectoide, cementita eutectoide, ¿está bien? Así que, nada, aquí vemos de una manera sencilla cómo llenamos, ¿verdad? Los diagramas cuando están completamente vacíos. Vamos ahora al tercer problema. En el tercer problema voy a mostrar cómo se dibuja un sketch, cómo se dibuja, mejor dicho, un diagrama de fase con información. ¿Ven? Yo me la voy a ingeniar para, por ejemplo, ponerle una gráfica y decirle, ok, en cuál diagrama de esto la temperatura eutectoide es la correcta, si debe empezar en tal composición y terminar en tal composición. O sea, que usted no va a dibujarlo a mano como tal. ¿Está bien? Así que vamos a dibujarlo, dice, dibuje el diagrama de fase con A, 100% A en la izquierda y 100% B en la derecha. Así que si 100% B va en la derecha, quiere decir que vamos a dibujar aquí el porcentaje en peso de B. Y esto sería 10%, 10%, 20%, 30%, 40%, este sería 50%, 60, 70, 80, 90 y 100%. Y la temperatura, esta sería 100 grados, 200, 300, 400,
500, 600 y 700 grados Celsius serían las unidades. ¿Está bien? Así que me están diciendo que le ponga todos los nombres a las regiones cuando ya tenga el diagrama pintado. Dice además que la línea eutéctica empieza en 15% de B. ¿Dónde es 15% de B? Pues aquí en la mitad, 15% de B. O sea que va a estar en algún momento, en algún lugar de esta línea y termina a 5% de A. ¿Dónde 5% de A? En algún lugar de esta línea aquí donde es 5% de A, porque A empieza de 0 a 100%. Al revés, ¿está bien? Listo, ¿a qué temperatura? ¿Cuál es la temperatura eutéctica? A 350, así que a 350 a 15 va a empezar. Porque empieza a 15% de B y termina a 5% de A. Y entonces tiro una línea recta con la regla y esa es la temperatura eutéctica. ¿Está bien? La línea eutéctica. El tie line eutéctico. The melting point for B, para el componente B, o sea, donde está puro B de este lado, el melting point es donde termina la punta de la oreja, ¿verdad? Es 560. 560 es este valor de aquí. O sea que ahí va a terminar una de las orejas, por lo tanto voy a unir aquí con líneas rectas con una regla, ¿está bien? Y la otra, melting point, es 430. 410, 20, 420, 30, que va de 20 en 20, ¿verdad? Así que tiro una línea recta aquí. Ahorita voy a mostrarles el ya bien hecho como tal. ¿Ven? The eutectic composition es 55. Allí se encuentran las dos orejas. 55. Esto es 40, 50, 55. Está sobre la línea eutéctica. Así que cierro esta oreja aquí y la otra oreja acá. Estoy aproximando a todos con línea recta. ¿Está bien? Así que esta la cierro acá en 0 y esta la cierro acá en 100%. ¿Está bien? Y entonces tengo mi diagrama eutéctico. ¿Está bien? Que lo aproximé con líneas rectas. Así que aquí usted entonces tiene la, ¿verdad? El diagrama correcto y entonces ya bonito con líneas rectas. Ahora lo que yo le voy a mandar el examen en blanco, este examen en blanco para que usted lo practique, lo imprima y lo practique en su casa si quiere para que tenga mayor conocimiento. La otra parte nos dicen, use el diagrama hecho para determinar la composición de un aloy a 75% de B a 400 grados Celsius. Entonces yo cojo este diagrama, que está mejor, y a 400 y 75% de B, que aquí caigo en la región. Si todo esto es líquido, esto es alfa, esto es beta, pues entonces esta oreja es líquido más alfa y esta oreja es líquido más beta. Y esto es alfa más beta, ¿verdad? Como ya hemos estudiado. Entonces caí en la región donde tenemos fase líquida y fase beta. Tiro una línea hacia la región del líquido y en la frontera veo cuál es la composición. O sea, cuánto tiene la fase líquida. La fase líquida tiene de B, ¿qué porcentaje? 60 y qué? 66%. Perdón, esto es, sí, la fase líquida tiene 66% de B. ¿Cuánto tiene de A? Pues lo que le hace falta, 100 menos 66, 34% de A, porque de A sería 10, 20, 30, 34. ¿Está bien? La fase sólida,
Beta. Vamos a dar la composición, pues tiro una línea, ¿verdad? Horizontal al eje de la X y en la frontera con beta leo la composición. Obviamente usted lo va a hacer con regla más exacto. Y ahí vemos que esa composición de B es 96%. Y A, obviamente, es 4% para llegar a 100. Si yo empiezo desde 100%, que más o menos por aquí hasta acá, pues sería 4%. ¿Está bien? 100% más o menos aquí terminará. Esto es más o menos 4%. Y termina el diagrama a 100%. Así que ya ahí dimos las composiciones, ¿está bien? Ahí ya dimos las composiciones. Vamos entonces ahora a la parte C, que es cuánto hay de líquido y cuánto hay de, acuérdense que esto vale cuánto, 70 y cuánto. ¿Cuánto es eso? 75. ¿Ven? Así que tenemos, perdón, 75. Aquí, esto dijimos que era cuánto, 60 y qué, 66. Y esto aquí dijimos que era cuánto, 96. Así que este punto está en la mitad y está más del líquido, es decir, que la fracción del líquido tiene que ser mayor. Por tanto, voy a coger el segmento más largo, voy a dividir entre todo el segmento. O sea, si le llamo a esto S y a esto R, pues voy a coger S y lo voy a dividir entre R más S. ¿Cuánto da S? S vale, este pedazo de aquí es 96, porque esto termina aquí en 96, menos 75. ¿Está bien? 96 menos 75. Esto vale 75 aquí. Entre R más S, ¿cuánto vale R más S? Pues todo esto que es 96 menos esto que es 66. Así que es 96 menos 66. Y eso nos da 0.7. Así que ya sabemos que la fracción de beta tiene que ser 0.3. Sería R sobre R más S. En este caso, ¿cuánto vale R? Este pedazo de aquí vale 75 menos 66. 75 menos 66. ¿Está bien? Dividido entre R más S, que ya vimos que vale 96 menos 66. Así que esto nos da 0.3. Y con eso, entonces, ya determinamos la composición de la fase líquida y de la fase beta. Y determinamos también el porcentaje, cuánto había de líquido y 70% y cuánto había de beta, 30%. Así que con esta práctica estamos ready para meterle mano al examen del sábado 23. Si tienen cualquier duda, el lunes voy a estar aclarando dudas de 7 a 8 de la noche y el miércoles que viene también de 7 a 8 de la noche. Así que mucho éxito, gracias por todo, cuídense mucho y nos vemos por ahí cuando abran la poli. ¿Está bien? Así que muchas gracias por atención. Voy a dejar de compartir. ¿Qué pasó? Ok, la pantalla. Y entonces me voy a ir aquí, dejar de compartir la pantalla. Y nada, muchas gracias por su atención. Que pasen buenas